Ingeniero, ¿se escucha? Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Recapitulando un poco, ¿no? Lo que habíamos hecho, habíamos iniciado viendo, ¿no? El mecanismo de resistencia propuesto por Terzaghi. Después vimos el día de ayer, ¿no? Las ecuaciones para las formas de los factores de capacidad de carga propuestos por Terzaghi y vimos también la fórmula ampliada de Boussinesq, ¿no? Donde incluye unos factores que permiten calcular la capacidad de carga para fundaciones de ancho no unitario, ¿no? Haciendo recuerdo, la ecuación de Terzaghi propone una longitud unitaria. Ya la ecuación de, Meyerhoff introduce, ¿no? Unos factores que permiten trabajar con zapatas rectangulares, zapatas continuas, zapatas cuadradas. Incluye también unos factores, ¿no? Que permiten trabajar con cargas inclinadas. Y también incluye unos factores de corrección por la relación de profundidad, ¿no? De la zapata con relación al ancho de la misma. El día de ayer habíamos planteado esta ecuación, este ejercicio, donde teníamos una zapata cuadrada de ancho B por B, nivel de desplante a 1,20 m. A 60 centímetros nos encontramos con nivel freático, carga aplicada sobre la zapata de 681 kilonewtons y queremos definir cuál es la capacidad de esta zapata, tomando en cuenta que se ha efectuado, ¿no? Un sondeo geotécnico a una profundidad de 7 metros. Por otra parte, el peso específico del suelo no saturado es de 1.682 kilos por metro cúbico y el peso de suelo saturado es del orden de 1.890 kilos por metro cúbico. Es muy común en nuestro medio, ¿no? Hacer sondeos de SPT, pero muchas veces los informes pueden no incluir el ángulo de fricción interno. El SPT no calcula, ¿no? No permite determinar directamente el ángulo de fricción interno. Y se pueden emplear correlaciones, pero no es lo ideal, ¿no? Como es una fundación superficial, ustedes pueden ver que a la profundidad de 1,50 m prácticamente tenemos el valor de N60 igual a 4. Para efectos de este curso vamos a considerar la presión atmosférica como siendo de 10.000 kilos por metro cuadrado y el peso específico del agua como siendo de 1.000 kilos por metro cuadrado. Entonces vamos a ver cómo encararíamos este ejercicio. En el libro de Braha M. Das hay muchas correlaciones que permiten calcular el ángulo de fricción interno a partir del valor de SPT corregido N160. El N160 es un factor de corrección propuesto por Braha, dado por 1 dividido por sigma prima 0 dividido PA, donde sigma prima 0 es la tensión vertical efectiva a la profundidad de análisis, PA es la presión atmosférica y eso elevado a la 0,5. Entonces,
para poder determinar el ángulo de fricción interno, debemos primeramente calcular Cn para obtener el valor de SPT corregido. Esto se efectúa en suelos granulares. Este es un suelo granular, por lo tanto necesitamos efectuar esa corrección. Entonces la tensión vertical efectiva que nos interesa es a una profundidad, como ustedes pueden ver, de 1.20. Entonces necesitamos calcular sigma prima cero a esa profundidad de 1.20. ¿Cómo se calculó la ESO? El espesor del estrato de suelo seco, que va a estar dado por la altura veces el peso específico del suelo, más el remanente, perdón, aquí estamos aproximando al valor de 1.525, ya que el suelo supuestamente tendría que ser el mismo. Entonces, sigma prima cero le estamos calculando, corrijo aquí, a la profundidad de n. Entonces, sigma prima cero lo calculamos al valor del dato, a la profundidad del dato, donde tenemos el valor de CPT, que va a ser 1.525 menos 0.60. Como estamos debajo del nivel freático, multiplicamos ese delta H por el peso específico del suelo saturado menos el peso del agua. Entonces, reemplazando, ¿no? Estos valores, vamos a llegar a una tensión vertical efectiva de 1832 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, teniendo el valor, ¿no? Eh, de sigma prima cero, multiplicamos aquí 20 veces N160, ¿no? Pero N160 va a ser nuestro N60 veces Cn, donde Cn es, aquí se reorganiza la fórmula, ¿no? Esto es lo mismo que PA sobre sigma prima cero elevado a la 0,5. Calculamos la raíz cuadrada de ese término más 20 y con eso obtenemos el ángulo de fricción interna de nuestro suelo para el cual queremos determinar la tensión admisible. ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, disculpe, ¿de dónde sale el N60 que dijo, de la fórmula del ángulo de fricción? ¿Cuál es este valor? No, el que está abajo en la fórmula. Ese. ¿Este? Sí. Este valor es este, ¿no? 4, porque estamos calculando a la profundidad de 1.525 metros. ¿Quedó entendido? ¿Digo para entender? Sí, ingeniero. Ok. Consulta, donde hace el cálculo de la tensión para CN, dice 1.525 menos 0,6. ¿Se le resta ese 0,6 por el nivel freático? Porque ese es No, porque esto es acumulativo, ¿no? ¿Qué es la tensión vertical? Aquí estamos sumando, ¿no? Estamos sumando el peso de este suelo más el peso de este suelo es este valor. Y a esta profundidad, ¿cuál es la presión del suelo? Hay que sumarle
esta fracción. ¿Correcto? Sí, ¿Quedó entendido? sí, gracias. Nada. Disculpe, ingeniero, Sí. el ángulo de fricción me sale otro valor, 27.69 me sale. Habría que revisar la cuenta. El peso del agua es 10.000, no 1.000. Seguro ahí te estás confundiendo. No es peso de agua, es presión atmosférica. Perdón, sí, eso. Es Sí, 10.000. eso era, 10.000, sí. ¿Ok? No confundan, PA es presión atmosférica, gamma W es peso del agua. Y aquí corrijan, por favor, este valor es kilos por... bueno, es lo mismo, kilos por metro cúbico o kilos por metro cuadrado. ¿Ok? En realidad este peso específico del agua está en kilos por metro cúbico, porque si no, no tendría sentido restarle a gamma saturado gamma W. ¿Ok? Entonces corrijan aquí también, es metros cúbicos la unidad de peso específico del agua. ¿Ok? ¿Me acompañaron hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces aquí tenemos el ángulo de fricción interna, que es lo que nos define, ¿no? Ese triángulo que habíamos visto en las presentaciones anteriores y que en base a ese a ese ángulo de fricción interno es al que en base a eso vamos a definir esos coeficientes, ¿no? NC, N-gamma, NQ, etcétera, ¿no? Entonces ese es el paso siguiente. Como el suelo es granular, entonces todo este término se anula, lo que nos facilita un poco la vida, ¿no? De los cálculos. Eh, la tensión admisible que tiene que soportar este suelo tiene que ser por lo menos la carga por el área de la zapata, que es el área de la zapata es B cuadrado, ¿correcto? Bueno, y lo que vamos a hacer aquí es calcular los factores NQ, que bueno, estas fórmulas, estos cálculos yo los hice en MATCAD usando radianes, ¿no? Pero si quien tenga una calculadora centesimal puede olvidarse de este pi sobre 180, ¿no? NQ es tangente de 45 grados más phi primo sobre 2 al cuadrado veces e elevado a pi veces tangente de phi prima. Ese pi sobre 180 es simplemente que yo estaba usando un sistema de radianes, ¿no? Entonces, por eso aparece ahí, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí, obtenemos NQ igual a 28.283 para que ustedes no se confundan con las conversiones de grados centesimales a radianes. Pueden ustedes calcular todo en base a las fórmulas que vimos el día de ayer, ¿no? Entonces pueden usar estas ecuaciones directamente, ¿no? Para el cálculo de NQ, NC, etcétera. Entonces, retomando, NQ, reemplazando el valor de phi, obtenemos 28.283. FQS va a ser 1 más B sobre L. Aquí L vale B, por lo tanto esto se torna 1. Entonces va a ser 1 más tangente de phi prima, que nos da un valor de 1.666. Entonces estaríamos con este parámetro calculado, Q es la presión de suelo que existe al nivel de desplante de la zapata, que va a hacer que este estrato
que no está saturado, que va a ser 0,6 metros veces el peso específico seco, más este otro trecho de suelo que va a ser también 0,6 veces el peso saturado del suelo menos el peso específico del agua. Con eso tenemos Q igual a 1543 kilos por metros cuadrados. Queda calculado Q también. FQD va a ser igual a 1 más 2 veces tangente de phi prima menos 1 menos seno de phi prima al cuadrado veces 1 sobre tangente de DF sobre B. Entonces aquí DF es la profundidad de desplante, que sería 1,20 m, pero fíjense que nosotros no conocemos B, ¿no? Entonces, vamos a dejar en función de B esa expresión. Otra manera de hacer por tanteo es asumir para B un valor 1,20 m, por ejemplo, ¿no? Y ir calculando estos factores y al final ver cuál es la capacidad de carga admisible y comparar con este valor, ¿no? Pero aquí en este ejercicio está quedando en función de B, FQD queda como 1 más 1,05 sobre B. FQI es el factor de inclinación de carga. Como la carga está perfectamente vertical, entonces beta vale 0, por lo tanto FCI va a ser igual a 1 y FQI va a ser igual a FCI. Entonces con eso queda definido FQI. El coeficiente N gamma está dado por esta expresión, 2 veces NQ más 1 veces tangente de phi prima. Tenemos NQ aquí y phi prima de 33 grados, sustituyendo, obtenemos un valor de 39,014. FQS va a ser igual a 1. Bueno, esto ya lo habíamos calculado, ¿no? Lo que viene ahora es F gamma S, que va a ser 1 menos 0,4 sobre BL. B sobre L es 1, por lo tanto obtenemos 0,6. El próximo término, F gamma D. F gamma D es igual a 1, el valor propuesto por Meyerhoff. Y F gamma I va a ser 1 menos beta sobre phi prima elevado al cuadrado, ¿no? Como este término beta es 0, la carga no tiene ángulo de inclinación, entonces F gamma I también es 1. Entonces con eso quedan definidos todos estos términos, ¿no? Que me permiten calcular la capacidad admisible de presión, ¿no? Sobre mi zapata. Yo, si multiplico también QU por el área, yo voy a tener que la capacidad admisible última, ¿no? De mi zapata, si la multiplico por B cuadrado, va a ser igual, tiene que ser igual o mayor a esta carga que está siendo transferida, ¿no? ¿Acompañaron hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Ingeniero, una duda. Sí. Para el FQD, ¿cómo determinó cuál fórmula usar? Porque es según a la relación de DF sobre B, ya sea mayor o menor. Aquí se está asumiendo que DF
Se está asumiendo que la relación de F sobre B sea menor a 1. Y una vez que obtenemos B, hay que verificar si esta hipótesis es correcta o no. Caso no sea correcta, se tiene que recalcular todo con la consideración de DF sobre B mayor a 1. ¿Ok? Listo, ingeniero. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok, entonces con todos esos valores calculados, lo que tenemos que hacer ahora es montar nuestra ecuación reemplazando los respectivos valores, ¿no? Que es lo que está en la próxima lámina. Y aquí ustedes, eso se los dejo para que trabajen un poco, porque fíjense que aquí va a aparecer, aparece, ¿no? Este valor de B. Vamos a ir a la lámina anterior. Aquí aparece B como una incógnita. Y tenemos por otra parte que FQD aquí es 1 más 1,05 sobre B. Entonces, fíjense que aquí este término, si sacamos el común denominador, este pasa a multiplicar y queda una ecuación cuadrática, ¿no? Queda en torno, en función de b cuadrado, este pasa a multiplicar con BBCQU y queda una ecuación cuadrática al que hay que sacarle dos raíces, ¿no? Ustedes pueden obtener esas raíces, ¿no? A través de tanteo o de la fórmula de b cuadrado más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿no? Donde ustedes van a hallar que este valor que satisface es de 1,40 m. Si nosotros verificamos la expresión de DF sobre B, vamos a tener que tenemos 0,6, ¿no? Sobre 1,40 es menor a 1. Por lo tanto, verifica la hipótesis que asumimos, ¿no? Para el cálculo de FQB. ¿Quedó entendido? Ingeniero, DF no es 1.20. Perdón, gracias. DF es correcto. DF sería 1,20, pero seguimos con la relación de que es menor a 1. ¿Ok? 1,20 sobre 1,40 es menor a 1, por lo tanto está correcta la fórmula que adoptamos para DF sobre B sea menor a 1. ¿Ok? Bueno, esta forma de resolución de ejercicios es un tanto atípica, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, lo que se hace es montar una ecuación que sale una relación cuadrática, ¿no? Y ahí implica, ¿no? Un mayor procesamiento. Yo tengo la intercerteza de cuánto es la relación de DF sobre B, ¿no? Entonces, manualmente, al menos lo que
yo hago o muchos calculistas hacen es de fijar, ¿no?, una área para la zapata. Entonces, como ejercicio, ¿no?, para ustedes, y que también se familiaricen con estas ecuaciones y la forma de cálculo, a manera de tarea o de ejercicio para ustedes, les voy a dejar de recalcular la zapata considerando la misma como rectangular. Es decir, les dejo libre, ¿no?, el ejercicio para que ustedes puedan definir y bueno, y ¿qué pasa? Yo no quiero hacerla de 1,40 por 1,40. Y si la hago de 0,70 por 1,20, ustedes tienen ya que la respuesta, el área necesaria es de 1,4 metros por 1,4. Recalculen el ejercicio calculando para tal vez un 0,7 por 2 metros, a ver si también entra, a manera que ustedes vean cómo se emplean estas ecuaciones. No sé si quedó entendido el ejercicio. Se entendió. Ok, gracias Franklin. Entonces, la idea es que ustedes replanteen esta zapata considerándola rectangular y no cuadrada. Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo que dice que la zapata cuadrada que calculamos en el anterior ejercicio tiene que soportar la carga de 15.290 kilos. La profundidad de cimentación es 70 centímetros. La carga tiene una inclinación de 20 grados respecto a la vertical, y se quiere determinar el ancho B de la cimentación considerando un factor de seguridad igual a 3. La cohesión, como ustedes pueden ver aquí, es nula. El ángulo de fricción es de 30 grados. Peso específico del suelo de 18 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, el raciocinio es el mismo. El primer término es 0 debido a que la cohesión es nula. Y también se lo dejo como ejercicio que ustedes vean de dimensionar la zapata. Ustedes pueden tomar en cuenta su propio criterio, ¿no? Usar una zapata de 1 metro por 2 metros, de 0,50 por 2 metros. Y no se olviden que aquí el valor de la capacidad del suelo tiene que dividirse por el factor de seguridad de 3. ¿Ok? Porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que la capacidad admisible de mi fundación sea igual a la carga, ¿no?, dividida por el área de la zapata veces mi factor de seguridad. ¿Ok? Después vamos a hacer ejercicios más elaborados. Aquí estamos desconsiderando el peso de la zapata, pero se debe considerar el peso de la zapata para aumentar, ¿no?, a este peso el peso de la fundación, ¿no? Entonces se tiene que garantizar eso. Y ustedes, a manera de un punto de inicio en fundaciones, pueden considerar que el peso de zapatas con el que vamos a trabajar de inicio es de 30 centímetros. Espesores de zapatas entre 30
a 40 centímetros son bastante usuales para construcciones de pequeño a mediano porte. ¿Quedaron entendidos los dos ejercicios? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ok, voy a solamente plantear el siguiente tema. El resto de la clase se los dejo para que ustedes desarrollen, ¿no?, estos dos ejercicios. No son obligatorios de entrega. Ya veremos semana que viene cómo va la clase, si van a valer alguna nota, pero igual les sirve para los exámenes, ¿no? Bueno, hay un tema de que muchas veces yo dimensiono mi zapata, esas fórmulas desarrolladas por Meyerhoff, me garantiza que el suelo no va a fallar. Pero sin embargo, yo puedo tener grandes asentamientos en el suelo si es un suelo que es compresible, ¿no? Entonces, para evitar que, bueno, yo dimensioné mi zapata de acuerdo a esas ecuaciones de Terzaghi, Meyerhoff, pero mi zapata presentó una deformación relativamente considerable, ¿no? Entonces, para verificar para de cierta forma implícita, ¿no?, considerar si mi zapata va a sentarse o no, Basic propuso modificar la ecuación de Meyerhoff, introduciendo, ¿no?, unos factores de compresibilidad. Entonces, sugirió introducir los factores FCC, FQC y F gamma C en la expresión de Terzaghi, ¿no?, en vez de los FCI, los FQI y los F gamma I. Entonces, el día de mañana vamos a ver un ejercicio, ¿no?, sobre cómo se calcula un índice de rigidez relativa del suelo en función del módulo de deformación tangencial o módulo cortante del suelo, la cohesión del suelo, la presión efectiva de sobrecarga en el suelo y el ángulo de fricción interno. Ok, vamos a ver el día de mañana cómo se realizan esos pasos para considerar dos parámetros: un índice de rigidez del suelo existente y un índice de rigidez crítico desarrollado por esta expresión, donde lo que se hace es comparar de que si el índice de rigidez del suelo es menor al índice de rigidez crítico, no preciso calcular esos factores de compresibilidad del suelo. Pero ¿qué pasa si el índice si el índice de rigidez del suelo es mayor que el índice de rigidez crítico? Significa que el suelo es rígido, ¿no? Entonces no necesito ajustes de compresibilidad. Pero si el índice de rigidez del suelo está por debajo del índice de rigidez crítico, significa que debo ajustar mi capacidad última de carga con los factores de compresibilidad para evitar posibles problemas de asentamiento de mi fundación. ¿Ok? Entonces el día de mañana vamos a ver estas fórmulas, ¿no?, de cómo se determina, y vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Ok?
Les dejo, ¿no? Para no avanzar mucha teoría, les dejo para que practiquen y dimensionen esos dos ejercicios anteriores. ¿Ok? Entonces el día, gracias Ivonne, el día de mañana continuamos viendo esos factores de compresibilidad y avancen en los ejercicios. Muchas gracias por su atención y continuamos el día de mañana. Gracias.